Muy buenos días. Esta es una grabación un video para los estudiantes de programación lineal que la están tomando el jueves. Hemos visto anteriormente los modelos clásicos que plantea la literatura sobre planteamientos o escenarios posibles a desarrollar en programación lineal. Habíamos visto el modelo de producción, habíamos visto el modelo de la dieta, habíamos visto el modelo del transporte. Hoy vamos a plantear uno de los problemas que contempla la literatura un poco difíciles en el planteamiento de modelos de programación lineal, que se conoce como el problema de optimización agrícola. El escenario del problema de optimización agrícola en términos genéricos hay un hacendado, un dueño de varias fincas, esas fincas tienen una determinada hectárea, esas fincas tienen igualmente una disponibilidad de agua y en cada una de esas fincas se cultivan diferentes productos que las federaciones que los regula, por ejemplo la Federación de Arroceros, pone unos límites y dice: mire, señores Molino Roa, ustedes no pueden cultivar más de 500 hectáreas, igualmente para todos los otros cultivos. Y esos cultivos requieren también una disponibilidad de agua para ser un cultivo productivo, e igualmente tenemos la utilidad generada por hectárea de cada uno de esos cultivos. Los datos que disponemos hipotéticamente, vamos a hacer son los siguientes. Hay algún finquero que tiene varias haciendas. Esas fincas que tiene este finquero son Villa Sandra y La Boa. Ese es el nombre de las fincas que las tenemos acá: Finca Villa Sandra y La Boa. E igualmente tenemos las características características de cada una de esas fincas. Y entonces tenemos el área de la finca Villa Sandra son 160 hectáreas y el área de la finca La Boa son 85 hectáreas. El agua disponible en cada una de esas fincas son para Villa Sandra 6 pulgadas y para La Boa 4 pulgadas. Esos son los datos para cada una de las fincas. Muy bien, en cada una de esas fincas se pueden cultivar los siguientes productos. Aquí tenemos el cuadro para los productos. Entonces tenemos cultivos que serían arroz, tabaco y algodón. Aquí le damos 1, 2, 3. Y las características de cada uno de esos cultivos. Tenemos el área a cultivar, que ya lo hemos mencionado, son las limitaciones que establece cada una de las federaciones. Entonces la Federación de Arroceros les dice: usted no puede cultivar más de tanto. La Federación de Tabaco igualmente, y la Federación de Algodoneros también les dice cuánto deben de cultivar. ¿Cuál sería la razón por la cual las federaciones establecen estas limitaciones? Ahí dejamos un minuto para que la reflexión de cada uno de ustedes, que la piensen. Las limitaciones que establecen cada una de estas federaciones es por efectos de monopolio, pero más aún por efecto de control de plagas. En ese sentido, por ejemplo, el algodón se puede cultivar en el primer semestre aquí en el interior, pero el segundo semestre se puede cultivar en la costa, y el algodón no se puede cultivar en el primer semestre acá. ¿Recuerdan la canción de Escalona, del cultivo del arroz? Exactamente, es en el segundo semestre. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? El arroz, el tabaco y el algodón. El área limitada por cada una de las federaciones le dice a este señor, le dice: usted no puede cultivar más de 90 hectáreas de arroz, no puede cultivar más de 60 hectáreas de tabaco y tampoco puede cultivar más de 120 hectáreas de algodón. El agua requerida para cada uno de estos productos son el arroz 4 pulgadas, el tabaco 2 pulgadas y el algodón 1 pulgada. La misma pregunta y reflexión: ¿quién nos da esos datos de cuánto requiere cultivar por hectárea, cuánta agua requiere cada uno de estos cultivos?
Las federaciones tienen esos datos, pero hay un profesional especial dedicado a esto que es el agrónomo. El agrónomo me hace un estudio con los ingenieros de suelo y nos dice, oiga, para esto debe ser tanto. E igualmente el otro dato que tenemos es la utilidad que nos genera por hectárea cada uno de estos cultivos. Entonces decimos, el arroz nos genera 5 millones, el tabaco nos genera 4 millones y el algodón nos genera 3 millones. Muy bien, esos son los datos que tenemos para plantear el modelo. E igualmente, como habíamos hecho anteriormente, ¿cuál es en pensamiento lógico plantear el modelo de programación lineal con esta información? Ahí dábamos 1 minuto, 3 minutos de pensamiento lógico y entonces planteamos cuál sería la idea general del problema. Recuerden que la idea general del problema nos la determina el sentido de la función objetivo. El sentido de la función objetivo es o se maximiza o se minimiza. Dependiendo de la información que tengamos, así mismo va la función objetivo. Con estos datos que tenemos acá, ¿cuál sería el sentido de la función objetivo? Pues si tenemos utilidad, ¿cuál sería el interés? Maximizar esa utilidad. Y entonces planteamos la función objetivo como maximizar z. Acá la tenemos, maximizar z. Muy bien, ¿qué más podríamos tener? Podríamos tener entonces el siguiente paso, que es definir o conceptualizar las variables. ¿Y qué reflexionaremos aquí? Pues pensamos igualmente. ¿Cuáles deben ser las variables? Y ahí nos preguntamos, recuerden, ¿qué es lo que caracteriza una variable? ¿Qué es lo que identifica per se una variable? Pues una variable se identifica porque es un valor desconocido. Recuerden desde álgebra, ¿sí? Ese es. Entonces vamos a definir en términos genéricos la variable para este ejercicio. Entonces decimos X y J. X y J vamos a decir que es la cantidad de hectáreas del producto Y a cultivar en la finca J. ¿El producto Y cuáles serían? Pues arroz, tabaco y algodón. O sea, 1, 2, 3. Y en la finca J, ¿cuáles son las fincas? Villa Sandra y La Boa. Por tanto, planteamos entonces las variables de acuerdo ya desagregadas para cada uno de los parámetros establecidos. Entonces decimos que X11 es la cantidad de hectáreas de arroz a cultivar en la finca Villa Sandra, por la definición que dimos en términos genéricos. Que decimos igualmente que X12 es la cantidad de hectáreas de arroz a cultivar en la finca La Boa. ¿Qué más decimos? Que X21 es la cantidad de hectáreas de tabaco a cultivar en la finca Villa Sandra. Y X22 es la cantidad de hectáreas de algodón a cultivar en la finca, de tabaco a cultivar en La Boa. X31 es la cantidad de hectáreas de algodón a cultivar en Villa Sandra. Y X32 es la cantidad de hectáreas de algodón a cultivar en La Boa. Muy bien, una vez tenemos conceptualizadas las variables, entonces pasamos a plantear la función objetivo. Y la pregunta sería, ¿qué utilidad nos genera el cultivar una hectárea de algodón? Entonces vamos y miramos los datos. Una hectárea de algodón nos genera o nos da de utilidad 5 millones. Aquí dice, aquí tengo 5 por 10 a la 6, ¿no? Recuerden, 10 a la 6 es el parámetro de la forma aritmética en que se escribe. Entonces, ¿qué decimos? Una hectárea de arroz nos da una utilidad de 5 millones. ¿Y cuántas hectáreas vamos a cultivar? Normalmente la respuesta es que no sabemos. No, sí sabemos. ¿Por qué? Porque ya lo definimos anteriormente. Ya definimos acá, mira,
X11 es la cantidad de hectáreas de arroz a cultivar en Villa Sandra y X12 la cantidad, ya lo definimos. Entonces, ¿cómo plantearíamos la función objetivo? Decimos 5 factor de X11 más X12. O sea, ¿cuántas hectáreas vamos a cultivar de arroz en Villa Sandra? X11. ¿Y cuántas hectáreas de arroz vamos a cultivar en La Boa? X12. Todas las hectáreas a cultivar de arroz las multiplicamos por la utilidad que me genera una hectárea y me daría obviamente esas veces más. El mismo razonamiento hago para el cultivo del tabaco. ¿Cuánta utilidad me genera una hectárea de tabaco? Acá lo tenemos, 4 millones. ¿Y cuántas hectáreas voy a cultivar? Ya lo habíamos dicho, X21 más X22. Entonces, ¿qué decimos? Las hectáreas de tabaco que cultivamos en Villa Sandra más las hectáreas de tabaco que cultivamos en La Boa, todas esas las multiplicamos por la utilidad que me genera una hectárea, que son 4. Igual razonamiento para el algodón. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánta utilidad me genera una hectárea de algodón al cultivarla? 3 millones. ¿Y cuánto voy a cultivar? Pues lo mismo, X31, el algodón que vamos a cultivar en Villa Sandra, más X32, que es el algodón que vamos a cultivar en La Boa. Por las hectáreas por la utilidad que me genera una hectárea, pues me daría esas veces más. ¿Qué tengo en resumen? Que la utilidad que me genera el cultivo del arroz en las dos fincas, más la utilidad que me genera el cultivo de tabaco en las dos fincas, más el cultivo que me genera, más la utilidad que me genera el cultivo del algodón en las dos fincas, la idea es maximizar toda la utilidad generada por los cultivos en cada una de esas fincas. Y ahí tenemos planteada la función objetivo. Vienen las restricciones, o sea, el sujeto A. Vienen las restricciones que sea el sujeto A. Aquí le damos acá. El sujeto A. Entonces, ¿qué tengo? Miro la globalidad del tipo de restricciones. ¿Qué globalidad tendría restricciones? Ah, pues la extensión de las fincas. Y entonces, ¿qué digo? El algodón cultivado en Villa Sandra, X11, más el tabaco cultivado en Villa Sandra, X21, más el algodón cultivado en Villa Sandra, X31, todos esos cultivos en Villa Sandra, ¿qué pasa? Debe ser menor, bueno, debe ser menor que la extensión de Villa Sandra, que sería 160 hectáreas. El mismo razonamiento hago para el área de la finca La Boa. Y entonces, ¿qué tendría? El arroz cultivado en La Boa, más el tabaco cultivado en La Boa, más el algodón cultivado en La Boa, tiene que ser menor que la extensión de La Boa, que son 85 hectáreas. Muy bien, ¿qué otro tipo de restricción tenemos? Tenemos la restricción correspondiente. Vamos a sentarnos acá porque nos cansamos. Tenemos la restricción correspondiente al área cultivada. Y entonces, ¿qué digo? El arroz cultivado en Villa Sandra más, por cultivo, sería el arroz cultivado en Villa Sandra, sí, más el arroz cultivado en La Boa, ¿qué pasa? Tiene que ser menor que la limitación que pone la Federación de Algodoneros, que ya lo hemos visto allá, ustedes pueden recordar el dato, o sea, los 90 que tenemos acá. ¿Estamos? E igual, el tabaco que cultivamos en Villa Sandra más el tabaco que cultivamos en La Boa tiene que ser menor que las 60 hectáreas, que es la limitación que nos establece la Federación de Tabaco. E igualmente, ¿qué tenemos? X31, o sea, algodón en Villa Sandra más algodón en La Boa tiene que ser menor o igual que 120, que es la limitación que establece la Federación de Algodoneros. Y ahí tenemos el área de cultivo. Muy bien. ¿Qué otra restricción nos faltaría? Nos faltaría la restricción de agua. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? El agua disponible por hectárea
el algodón requiere 4, el tabaco requiere 2 y el algodón requiere 1. El algodón es un producto secano, ¿no? Pero para efectos, como tenemos bastante agua, decimos que vamos a echarle 1 pulgada de agua para que se nos dé bien. Entonces, ¿qué tenemos? El agua que consume el algodón, perdón, el arroz en Villa Sandra, más el agua que consume el tabaco en Villa Sandra, más el agua que consume el algodón en Villa Sandra, ¿qué pasa? Tiene que ser menor que el agua disponible en Villa Sandra, que es de 6 hectáreas. De 6 hectáreas. Que es de 6 hectáreas. E igual razonamiento para el caso del agua disponible en la boa. El agua disponible, el agua que requiere el algodón en la boa, perdón, el arroz en la boa, más el agua que requiere, aquí estoy, el agua que requiere el algodón, el tabaco en la boa, más el agua que requiere el algodón en la boa, más el agua que requiere el tabaco en la boa, tiene que ser menor o igual que los 4 pulgadas que tiene disponible la boa. Muy bien, ahí tenemos planteado ya todo el problema. Faltaría una restricción que tienen estos problemas, que normalmente se plantea de la siguiente forma, la voy a decir verbalmente. Dice, por efectos normativos o legales, el gobierno dispone que los cultivos en cada finca deben ser proporcionales a la extensión de la finca. Eso es una restricción que trae la literatura en este tipo de problemas. La repito, por restricciones legales decimos que los cultivos en cada finca deben ser proporcionales a la extensión de la finca. Vamos a borrar acá la definición de las variables para plantear este tipo de restricción. Ok, repetimos la restricción despacio nuevamente. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho los cultivos sembrados en cada finca. ¿Cuáles son los cultivos sembrados en cada finca? Ah, pues lo tenemos. El arroz en Villa Sandra, más el tabaco en Villa Sandra, más el algodón en Villa Sandra. Entonces nos da los cultivos en cada finca. ¿Cuál es la otra, los cultivos de la otra finca? Ah, por acá los voy a poner. Serían X de 1, 2, o sea, arroz en la boa más algodón en la, más, perdón, tabaco en la boa más algodón en la boa. Entonces estos son los cultivos en cada finca. Deben ser proporcionales. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad. ¿Iguales a qué? A la extensión de cada finca, o sea, sobre, que también es la proporción, sobre cuál es la extensión de Villa Sandra, 160, y cuál es la extensión de la boa, 85. Ahí nos queda ya la restricción. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando la restricción de no negatividad, y esa la planteamos como X y J mayor o igual que 0 para I igual a 1, 2, 3 y J igual a 1, 2. Esa es la restricción genérica. El que no le guste esta restricción, pues tendría que plantearla todas x1, 1 más x1, 2 más x2, 1 más x2, 2 más x3, 1 más no, coma y x3, 2. Ese es el planteamiento de este problema en la literatura, en todos los textos aparece con 4 asteriscos. O sea, quiere decir que es uno de los problemas más complejos que hay en el planteamiento de modelos de programación lineal. Con esto
terminamos el planteamiento de los problemas. Ahí está llamando. Qué hola, bebé. Entonces terminamos. Esperamos para otros videos que ya entrarían a ser la solución de los modelos de programación lineal, que lo veremos en otros videos, y empezamos las soluciones con el método gráfico. ¿Qué esperamos de los métodos de solución? Que nos diga, oiga, señor hacendado, usted debe cultivar tantas hectáreas de tanto, tantas hectáreas de tanto y tantas hectáreas de tanto en cada una de esas fincas, y ahí tenemos la solución. Por eso estamos optimizando el área con agua y todo. Esa es la ventaja de la programación lineal, que optimizamos recursos. Nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias.